Hola crocheteros, ¿cómo están? Bienvenidos a Ullama Crochet, el canal donde aprendemos a tejer paso a paso. Hoy vamos a aprender a hacer este portarrollos de papel higiénico, pero realmente puede ser un porta lo que sea. Podemos ponerle ropa, zapatos, ropa interior, productos del baño, productos de limpieza, en fin, lo que necesitemos organizar en nuestra casa. Lo podemos hacer con las dimensiones que queramos y con el punto que queramos. Vamos a verlo. Muy bien, lo primero que necesitamos para hacer nuestro portarrollo es nuestra tela de crochet. Son dos franjas de tejido exactamente iguales en dimensiones. Luego te explicaré cómo tomar esas dimensiones. Y bueno, mi tela de crochet está tejida en el punto de franjas de colores y zigzag que aprendimos a hacer la semana pasada. Aquí en la i desplegable te voy a dejar ese tutorial y también te voy a dejar toda la puntopedia porque esta tela de crochet se puede hacer en el punto que tú quieras. Para tomar bien las dimensiones de nuestro tejido vamos a necesitar una cinta métrica y para unirlo vamos a necesitar un hilo del que queramos. Yo estoy con el mismo hilo con el que hice el zigzag y estoy con un ganchillo de 5 milímetros. Necesitamos un rollo o lo que sea que vamos a guardar pues como modelo para tomar las dimensiones. Y por último vamos a necesitar un palito, este es un palito de pincho, para que la parte de arriba nos quede rígida. Y como siempre necesitaremos unas tijeras y nuestra aguja para camuflar los hilitos. Para definir las dimensiones de nuestro portarrollo vamos a traer nuestro rollo y vamos a medirle la mitad. En este caso vamos a medir la mitad del perímetro, que son más o menos 18 centímetros. Entonces cada bolsillo de mi portarrollo debe medir esos 18 centímetros por delante y 18 centímetros por detrás. Entonces coincidencialmente, tres franjas de colores de mi punto resultaron ser más o menos 18 centímetros. Entonces esto para mí va a ser un bolsillo en una de sus caras, por ejemplo la de adelante, y voy a repetir esos centímetros, en mi caso 18 centímetros, pues por todos los bolsillos que quiera hacer. Yo quiero hacer tres bolsillos, entonces aquí tengo uno, aquí tengo el otro y aquí tengo el otro. Si nuestras franjas no nos dan exactamente los centímetros que estamos buscando, no importa, podemos hacer un poquito más. Es mejor hacer un poco más a tener que meter el rollo a presión. Y bueno, sobre el ancho pues es muy fácil, simplemente cuando hacemos las cadenas iniciales, en este punto tienen que ser cadenas múltiplo de 6, como lo vimos la semana pasada, pues hacemos las cadenas múltiplo de 6 que más se ajusten al ancho de nuestro rollo. Yo hice 18 cadenas iniciales por si les sirve de referencia, pero cada uno las que tenga que hacer para alcanzar el ancho de su rollo. Entonces empezamos con ese ancho, yo aquí tengo 15 centímetros y vamos a ir subiendo, haciendo el largo, todos los bolsillos que queramos hacer. Y esta misma franja de tejido la repito otra vez. Aquí tengo la segunda parte, las dimensiones como pueden ver son exactamente iguales. Ahora vamos a ver cómo unir nuestras franjas de tejido. Vamos a empezar uniéndolas por debajo, luego vamos a cerrar cada uno de los bolsillos y por último vamos a ver cómo unirlas en la parte de arriba, añadiéndoles el palito para que nos quede rígida esta parte de arriba y una pequeña manija, un arito aquí arriba para colgarla de donde queramos. Antes de unir es importante que las dos franjas de tejido estén por el lado derecho hacia afuera. Piquemos que el revés quede para dentro de nuestro portarrollo y el derecho quede hacia afuera. Entonces aquí vamos a insertar el ganchillo en una de las esquinas, luego en la esquina equivalente de la parte de atrás vamos a traer el hilo con el que queremos hacer la costura. Aquí hacemos una cadena y vamos a trabajar un punto bajo ahí donde acabamos de insertar el hilo. Si no sabes hacer punto bajo, aquí te dejo el curso básico de crochet para principiantes. Entonces insertamos el ganchillo ahí mismo, aprovechamos este punto para camuflar el hilito, así nos ahorramos este trabajo y ahí hacemos el primer punto bajo. Pasamos al siguiente punto, insertamos el ganchillo también en el punto equivalente de la parte de atrás y hacemos el segundo punto bajo. Y así nos vamos uniendo
nuestras franjas de tejido con punto bajo. Muy bien, pues aquí ya lo uní todo con ese punto bajo. Entonces aquí, después del último punto bajo, pues ya puedo cortar el hilo. Retiro el ganchillo y este hilo lo puedo camuflar con una aguja de lana dentro de las fibras del tejido. Entonces ya tenemos lista la unión de la parte de abajo, ahora vamos a seguir con la unión de los bolsillos. Recordemos, mis bolsillos miden 18 centímetros, que equivalía a 3 franjas de color en mi caso, ustedes pues la longitud que tengan sus bolsillos, y ahí donde queramos hacer la costura vamos a insertar el ganchillo. Yo lo voy a insertar donde empieza la siguiente franja de color y voy a buscar ese punto equivalente de la parte de atrás. Aquí vuelvo a traer mi hilo de las costuras, lo traigo por aquí por detrás. Y lo que voy a hacer ahora es coser con punto deslizado. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, al siguiente agujerito. Ahí insertamos el ganchillo y lo insertamos en el punto equivalente de la parte de atrás, que sería este. Ahí enganchamos el hilo, salimos al otro lado y ese hilito que acabo de traer lo voy a atravesar por el que ya tenía en el ganchillo. Y ahí está mi costura con punto deslizado. Y así voy a coserlo todo, voy a seguir para que ustedes vean cómo va quedando. Entonces, siguiente agujero, aquí en esta costura hay que tener cuidado, pero es la costura más rígida. Si lo queremos hacer con una aguja, pues también lo podemos hacer, pero a mí me gusta cómo queda el efecto como de punto cadeneta que hace el punto deslizado. Aquí sigo al siguiente agujerito de la parte de atrás, engancho y sigo atravesando. Esto se hace un poco más rápido, sino que yo me demoro para mostrarles cómo es que lo estoy haciendo. Siguiente agujerito y atravieso. Y si ven que queda como un efecto de punto cadeneta, así queda por uno de los lados y por el otro lado queda un pelín más discreto, como unas puntaditas más sencillas. Muy bien, pues por aquí ya estoy haciendo el último punto deslizado. Así me quedó mi costura. Aquí voy a cortar el hilo y camuflo ese par de hilitos, el hilito inicial y el final, con una aguja de lana. Y bueno, vamos a repetir este mismo procedimiento de hacer bolsillos pues todas las veces que sea necesario. Bueno, pues ya tengo mis dos primeros bolsillos listos, me falta el último, que ya voy a utilizar mi palito de pincho para que me quede rígida esta parte. Esta última unión va a tener dos filas, la primera fila es igual que la fila inferior y la segunda ya incluirá el palito. Entonces, repetimos las instrucciones de la unión de la parte inferior. Nos vamos uniendo, aquí hacemos una cadena y nos vamos uniendo con punto bajo hasta llegar al otro lado. Muy bien, después del último punto bajo de esta fila de unión vamos a hacer una cadena y giramos nuestro trabajo. Ahora es cuando vamos a traer nuestro palito. Empezamos por delante del palo, el ganchillo por delante, y vamos a insertar el ganchillo en la primera barriguita, el primer punto disponible. Enganchamos, salimos y aquí cuando tengamos los dos aritos en el ganchillo es cuando vamos a abrazar realmente el palo. Aquí volvemos a enganchar, atravesamos esos dos aritos y así seguimos avanzando. Siguiente punto, engancho y salgo. Dos aritos. Aquí, siguiente punto, engancho y salgo. Y aquí atravieso. Y así vamos a avanzar hasta llegar a la mitad, al punto central de nuestro tejido. Entonces cuando estemos en ese punto medio vamos a hacer 10 cadenas para crear la arandela con la que vamos a colgar nuestro portarrollo. Ahí están nuestras 10 cadenas
y entonces ahora voy a pasar al siguiente punto y voy a seguir con mis puntos bajos sin atrapar la arandela que me quede ahí. Muy bien, pues aquí ya llegué al otro lado, este sería el último punto bajo. Aquí voy a hacer una cadena para fijar el trabajo porque ese punto bajo sobre el palo se nos puede soltar y ya podemos cortar el hilo. Lo último que nos queda por hacer es cortar estos extremos del palo para que queden iguales que nuestro tejido. Y listo, crocheteros, cuando ya terminemos de camuflar todos los hilitos, que todo quede perfecto, ya estará listo nuestro portarrollos o porta lo que sea para colgar.